¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña, que está con nosotros en este jueves 22 de octubre. Vamos a platicar más adelante con el mago de las mangas, Susano, con el doctor César Elenes, en una entrevista para que nos platique de este procedimiento quirúrgico, ahora que la obesidad pues se convirtió en le echaron la culpa a la gordura, de los factores de muertes por el COVID en México. Y bueno, ayer hubo, don Susano, buenas tardes, Susano. Buenas tardes, Antonio. Bueno, fíjese que ya sabe que nos puede ver en Facebook, en Antonio Magaña, también en Antonio Magaña en el minutero.com y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Dele a la campanita y suscríbase. Bueno, ayer fue toda una... no cabe duda que todos los días hay sorpresas, no solo en México, sino en el Estado. Ayer, digo, es hasta medio cómico, ¿no? Mandaron pues prácticamente a todo el regimiento, a la policía, es policía ahora estatal, ministerial, a aprender a la alcaldesa de Tecate por un supuesto adeudo, ¿no? Con una gasera, por ahí va el asunto. Y bueno, pues mandó toda la fuerza el Estado para detener a esta que es la alcaldesa de Tijuana, Zulema Adams, que junto con Arturo González Cruz, pues son los mal queridos del gobernador Jaime Bonilla y de Morena. Fue algo realmente pues sorprendente este operativo del día de ayer. Vea usted lo que comenta hoy en una conferencia. Esta fue de ayer. Esto es lo de ayer. Sí. Esto es lo que sucedió ayer. Sí tenemos las imágenes. Entrevista. Esto es lo de ayer con Zulema. Hay muchos movimientos que se están haciendo y esto obviamente no es la 4T. Obviamente hay un sistema que está muy corrupto y sí voy a culpar, si algo me pasa a mí o a mis hijos, es el gobernador del estado de Baja California. ¿A qué atribuye este hostigamiento? ¿A qué lo atribuye? ¿Por qué? Lo acabo de decir, compañero. ¿Alcaldesa, el mismo problema que Tijuana? Así es, ¿qué más ejemplo que el ejemplo que tenemos de Tijuana, ¿no? Y al compañero le pasó lo mismo, entonces, por ejemplo, el tema de seguridad, también le compete al Estado el tema de seguridad, ¿no? No es nomás de la policía, que nosotros somos una policía preventiva, ¿no? Ya todo esto que está pasando, nosotros avisamos a la fiscal y tienen que ellos que agarrar tomar las cartas en el asunto y resolverlo, ¿no? Y hay mucho familiar aquí en Tecate que está esperando qué pasó con su familiar, qué es, ¿no? Entonces, sí es algo que está haciendo, obviamente es violencia política, es violencia de género, desde un principio se notó, de eso de que el salón de belleza y que todas estas tonterías que se están manejando. El gobierno del Estado... Usted como persona, el hecho de que se estén dando estas situaciones, sobre todo que afectan principalmente a su persona, pero también a Tecate. Bueno, esto es lo que comenta la alcaldesa de la ciudad de Tecate. Hoy el gobernador, pues esto es lo que comenta en su clásico estilo bonillista. Porque cuando alguien se siente sobre la ley y simple y sencillamente por tener un cargo, eso es lo que se suscita. Si hay una orden de juez, se tiene que respetar la orden de juez, simple y sencillamente, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Claro que hay sus recursos y un amparo o lo que sea, las diligencias que tengan que hacer, pero no puede nada más negarse porque decir que es la presidenta municipal. ¿Y dónde están los derechos? ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos? A los que supuestamente ella representa. Si ustedes ven una fotografía, y la vamos a poner más al ratito, de ese operativo, parece una casa de seguridad. Así como en las películas se protegen en casas de seguridad los criminales, eso es lo que pasó. Usar la policía municipal para
supuestamente no la detuvieran. O sea, sobre la ley que fue muy clara. Ahora, en honor a la justicia y a la verdad, no es una deuda de ella, pero es una deuda que ella adquiere a ser presidenta municipal. En noviembre vino aquí al gobierno del estado a pedir unos recursos y se le prestaron 20 millones de pesos. Y este era uno de los temas entonces. Y lo que dice ahí, que es una acusación pues grave, que esto es orquestado, es una denuncia por el propio gobernador del estado, por Jaime Bonilla Valdés. Y eso dice la alcaldesa. ¿Se acuerda usted de la ley Gandaya, ¿no? O la ley Bonilla, ¿no? Es la misma, pues de querer Dictamen 37. alargar, ¿no?, el periodo. Ese es de 2 a 5 años. Y que, pues, como ella votó en contra, y bueno, finalmente la Suprema Corte le dio la razón, porque la verdad, ahí fue mal asesorado el gobernador. Tengo derecho, decía como Víctor Hermosillo, a alargar mi periodo. Pues, ¿por qué mejor no lo acortó? Pues lo hubiera cortado a una... Digo, para los santos que son y los milagros que hacen, para cómo está el estado, para cómo está el municipio, para cómo están nuestras calles, la inseguridad, los muertos de todos los días, los delitos increciendo. Pues esto es lo que dice su lema. Su lema, Adams, que es una represalia, así lo acusa, de el gobernador Bonilla, así como la tomó también en contra de Arturo González Cruz, el otro mal querido. Por ejemplo, la fiscalía, si trae un tema de una orden de arresto, no necesitan 30 personas para arrestar a una mujer. Yo creo que no era tanta prepotencia, tanta cosa que se vivió el día de ayer, el que cerraran calles y que todos identificación a todas las personas que estaban ahí. Sabían que estaba yo adentro en la oficina. Yo estuve trabajando desde muy temprano. La primera reunión la empezamos 8 de la mañana. Entonces sí se ve desde que tú haces un comunicado en donde yo estoy diciendo que me están forzando a votar de cierta forma y que hubo un problema con el dictamen número 37, que ya lo bautizaron con la ley Gandaya, y en donde dicen que estoy en el salón de belleza, cuando todo el mundo sabe que los salones de belleza estaban cerrados en ese momento por el tema COVID. Entonces, no había una razón, no había una contestación, únicamente era como el modo que han agarrado de criticar a las personas. Obviamente, cuando es un tema serio, pues ponen unas tortuguitas volteadas, ¿verdad? Al momento de que dicen, lo tenemos que ayudar porque toma mucho, o a lo mejor está usando sustancias ilegales, ¿no? Pero Bueno, pues eso es lo que comenta la alcaldesa. Tema delicado, de andarse, pues como dijo por ahí Jaime Cleofas Martínez Veloz, mi tocayo, eran tan amigazos. Jaime Bonilla se pelea hasta con su sombra, Susana. Y el doctor Pérez Rico, pues sí confirma que se incrementa el número de casos. Ya ve que pues aquí en Mexicali, la boda esa de allá de San Pedro se hizo famosa. Y vaya que tomaron todas las medidas de seguridad, bueno, pero con 300 personas, creo que habían invitado entre 50 matrimonios, 80 personas en total, adultos, los otros eran jóvenes y pues hubo un descuido y obviamente... ¿Colados? No, eran jóvenes, los otros eran 80 adultos, pues, y los otros para 300 serían 220, pues eran muchachos, pues jóvenes, que pues obviamente relajados, Susano, ya en la fiesta, con la cervecita, con el calor, la noche y demás, pues no tomaron las medidas adecuadas de prevención y pues se infectaron, se contagiaron del COVID. En efecto, dice el doctor Pérez Rico, que los casos
van en aumento? Muy sencillo, estamos teniendo una alza, lo he venido diciendo las últimas 2 semanas, una alza, si uno ve las transmisiones, estamos teniendo una alza en número de casos hospitalizados, número de casos pacientes intubados y casos que están presentándose sospechosos, que son nuestras clínicas de fiebre. Lo que queremos hacer, con lo que he venido diciendo, es esta alza, esa tendencia, esta curva hacia la alza, hacer una meseta, que significa que ya no tengamos nuevos pacientes, una meseta y un punto de inflexión. ¿Y eso cómo se logra? Con la corresponsabilidad. ¿Cómo más se logra? Disminuyendo las actividades. ¿Cómo más se logra? Disminuyendo los aforos. No hay otra. Esta es la forma. Pero aquí sí tenemos que ser muy corresponsables. ¿Qué nos suma? ¿Qué no hace bien a este tema de la lucha con Baja California? Tener a conglomeraciones sociales sin protocolos. Tener actividades, por ejemplo, algunas actividades, vamos a citar un ejemplo, no estoy diciendo que eso esté pasando, pero un restaurante que no cumpla con el número de pacientes, el número de personas o comensales que tiene que tener. ¿Qué nos suma? Playas llenas sin ningún tipo de control. ¿Qué nos suma? Centros comerciales sobre ruedas sin las pacientes con cubrebocas. Entonces, en este sentido, esto es lo que vislumbra para Baja California. En caso de que esto esté pasando, ¿Baja California está preparada para tener un rebrote? Por supuesto que sí, y la reconversión de hospitales a mixtos sigue en pie. Este tema ya creo que ya lo he comentado. Bueno, eso es lo que comenta perdón, el secretario de Salud, Pérez Rico. Bueno, van cerca de 87,000 fallecidos, más de 87,000. 87,400. Seguramente hoy llegaremos a los 88 y pues vamos a superar en este mes de octubre los 90,000 casos. Donde hay un rebrote, bueno, no es un rebrote, un incremento de la ola o de la curva, porque no ha habido rebrote, pues porque no se ha parado la pandemia. Es en Chihuahua. Ahí sí es ya un problema serio donde gobierna este mitotero de Corral, del gobernador Corral, que por su irresponsabilidad y la de muchos grillos allá de Chihuahua estuvieron a punto de echar por la borda el tratado de límites y aguas. Grave lo que sucedió. Afortunadamente hoy hay una salida que se la voy a platicar al rato, porque eso nos impacta a nosotros. Nosotros no seríamos lo que somos sin el agua del río Colorado. Y el tratado de límites y aguas, pues es para todos los límites, obviamente, y agua de estos más de 3,000 kilómetros de límites, de fronteras que compartimos con los Estados Unidos de América. Uno de las cuestiones tan controvertidas que ha dicho el doctor López-Gatell es que la letalidad en México, que es de las más altas del mundo, porque si le estoy diciendo que van cerca de 88,000 casos y van 880,000 contagiados, pues la letalidad es de un 10%. En la Argentina, por ejemplo, la letalidad es mucho, mucho menor. Igual en algunos países europeos. Aquí en México la letalidad es altísima. Y se le ha echado la culpa a que pues aquí somos gordos, somos obesos, gordinflones, mofletudos, cachetoncitos, pachoncitos, como dice Susano, que comemos mucho gansito, marinela y pingüinos marinela con sabor a chocolate, muchos submarinos, no sé si todavía existen los submarinos, que comemos pues mal, y que bueno, pues por esa obesidad es una de las causas principales del COVID, de la muerte, de los fallecimientos, de la letalidad tan especial del COVID en México, en donde, fíjese, de 10 intubados están muriendo 8. Entonces ya llegan al hospital pues ya muy graves, porque lo que nos han dicho es quédate en casa. Pues sí, quédate en casa, pues si estás sano, pero si estás enfermo, pues ve al doctor. O sea,
a los más leves síntomas, pues hazte la prueba. Lo que pasa es que aquí no tenemos casi pruebas. Somos un país que ni pruebas, ni por mucho tiempo el propio López-Gatell, o Gato de Aquel, pues dijo que ni siquiera los cubrebocas eran efectivos. Está ¿Se nos fue el doctor? Y vamos a platicar con el doctor César Elenes, pero de repente se nos fue, Susana, se nos fue. Ya lo teníamos ahí, Se nos fue. Vamos a esperar el caso, sí, Bueno, se nos fue el enlace, pero bueno, mire, Marco Aurelio, precisamente en el mismo sentido, Marco Aurelio Gómez, el emperador, dice que hay algunas maquiladoras en donde se han incrementado. Yo no voy a hablar de rebrote, porque le digo, el brote todavía no se ha ido para hablar de un rebrote, donde se han incrementado los casos de COVID-19. Anfenol, Data Products, no recuerdo la otra, pero son de las empresas. ¿Cuál es la diferencia de las demás empresas? Las demás empresas, desde el momento del primer contagio, pudimos lograr implementar medidas diferentes. No ha habido incremento en esas y no son enfermedades las cuales han ido creciendo en su número. Han sido en cada una de las empresas 2 personas, 1 persona, 3 personas. La diferencia de Data Products es que es la zona precisamente donde es el mayor crecimiento de personas infectadas. ¿Me repite por favor las 5 empresas? Sí, es Anfenol, Máximo, Furukawa, Data Products y por ahí me falta uno. Sí, presentando situaciones. ¿Y qué es lo que está haciendo la empresa? Los está enviando al Seguro Social o a través de los médicos de la empresa los está enviando a sus casas. Los brotes no existen al interior de las empresas, los brotes están hacia el exterior, en las zonas en las que se están presentando ahorita, porque pues no se está tomando las medidas adecuadas. Acuérdense que varios sectores de la ciudad, en los diferentes medios, se ha estado abriendo, y eso ha ocasionado que si no hay control sobre ese tipo de cosas, pues hay una gran cantidad de brotes que nosotros como industria, al contrario, estamos trabajando para detectar cualquier situación y no tenemos brotes hacia el interior de las empresas. Los brotes son en el exterior. Los filtros que tenemos establecidos han ayudado, inclusive en un proceso ahorita real, estamos ayudando al sector salud porque estamos detectando con anticipación situaciones que se están presentando hacia el exterior de las empresas. Yo pudiera decir que realmente la seguridad está al interior de las empresas. La seguridad de los trabajadores es nuestra prioridad y se está presentando hacia el interior de las empresas. Entonces yo los invito a que analicemos esta información. Estamos con toda... Pues hay que cuidarse porque esta es lo dijimos desde el inicio de la pandemia, se lo estuvimos aquí informando, casi empezamos a la par con la pandemia por ahí en el mes de marzo. Esto es como las palomitas de maíz, pues que cuando empiezan a tronar los contagios no se pueden parar, y un ejemplo es la boda de San Pedro, donde de 300 personas que acudieron, pues 100 salieron infectadas. De ahí, pero imagínense esas 100, ¿a cuántas más no infectaron? Ojalá que no. Pero ese es el gran problema cuando se tiene una epidemia, una pandemia que no está bajo control. Y ahora sí está nuestro amigo, el doctor César Elenes, que nos ha seguido en estos meses de pandemia e incluso que se contagió del COVID-19. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Muy bien. No sé, ¿tú me ves? ¿Me escuchas? Y tú a mí, me imagino. Yo te escucho perfecto, no miro el video, pero... Bueno, pero sí, tú estás al aire. Oye, César, a ver, platícanos, ¿ya te recuperaste totalmente del COVID? Ya estoy recuperado, pero sí vale la pena hacer algunos comentarios acerca de esta enfermedad, ¿no? Yo estoy recuperado,
pero en 2 semanas quiero decir que perdí 6 kilos. Soy una persona que no soy hipertensa, no soy diabético, no me ejercito mucho, pero tengo buena condición física. Sin embargo, el virus, tal vez por mi edad, me pegó un poquito más. En 2 semanas perdí 6 kilos, el pulmón se me inflamó bastante, un 20-30%, pero algo que vale la pena mencionar, que yo sin ser diabético y sin ser hipertenso, el azúcar se me elevó mucho, andaba en 180, 190 sin ser diabético, y la presión arterial se me elevó muchísimo. Yo andaba con diastólicas arriba de 115, estamos hablando ya de una hipertensión severa. Y sin ser yo hipertenso, es por eso que las personas que son hipertensas pues les va peor. ¿Por qué? Porque si ya de por sí son hipertensos, ya tienen pues una lesión en el endotelio vascular, y si se les eleva mucho la presión con el virus, pues les va peor, ¿no? Mira, yo tenía reserva de necesidad en mi sistema cardiovascular, y eso me ayudó. La frecuencia cardíaca se me bajó a 46, es bastante, se me bajó mucho la frecuencia cardíaca, siendo yo aparentemente sano, ¿verdad? O sea que debe andar en los 72 por ahí, ¿no? Así es, entre 70 y 80 debe andar la frecuencia cardíaca. Ya ahorita, ya prácticamente 2 meses después del COVID, yo estoy con un tratamiento para desinflamar el pulmón, un tratamiento que debo llevar 3 meses. O sea, deja todas esas secuelas el virus, César. Sí, el virus deja una inflamación muy importante en el parénquima pulmonar, y esa inflamación puede durar meses o se puede quedar. Puede haber una cicatrización y ya no se recupera. Antes de que eso cicatrice, hay una manera de recuperar pulmón llevando un tratamiento a base de unos desinflamatorios inhalados que son esteroideos más otros broncodilatadores. Y eso ayuda muchísimo a recuperar el pulmón perdido durante el proceso de la enfermedad. Yo creo que ya lo tengo bastante recuperado, dado que al principio yo traía unas oximetrías de 90-92, yo ya las traigo de 98, ¿verdad? No me agito a caminar, hago mis actividades prácticamente normales 2 meses después del COVID. Oye, pero sigues haciendo ejercicio, y cuando lo haces, pues me imagino que lo resientes, ¿no? Fíjate, ya no, al principio sí. A mí me gusta jugar un poquito de golf, que no es un deporte de alto rendimiento, pero camina uno, sí me agitaba un poco caminar, mi frecuencia cardíaca llegó al oxímetro, estando yo ya negativo para COVID, y mis frecuencias cardíacas se elevaban a 125, 130 por minuto caminando, ¿verdad? Cuando esa frecuencia es corriendo. Entonces sí queda uno un poco mermado, pero ya al día de hoy estoy completamente normal en ese aspecto. Oye, César, cuando nuestro cuerpo se infecta, por lo que tú estás diciendo, y reaccionan nuestras defensas, para las personas que tienen diabetes o hipertensión, esto es lo que las altera aún más, dices tú, ¿no? Una persona que tiene mucha diabetes o hipertensión, pues su cuerpo al reaccionar es lo que le provoca todas estas incrementos, tanto en los niveles de glucosa como en los niveles de presión, ¿no? Es correcto, mira. Los esteroides elevan la glucosa, ¿no? Entonces ya ves que cuando tiene uno coronavirus, el pulmón está inflamado. Por esto se administra dexametasona. Entonces, si eres diabético y además te pones dexametasona, se te eleva más el azúcar. O sea, debes de tener un control hospitalario y a base de insulina rápida para tratar de estar conteniendo los niveles de azúcar. Y la presión arterial, pues igual, ¿no? La presión arterial se va a elevar. Te afecta todo el sistema cardiovascular, el virus, no nada más es el pulmón. El virus te afecta todo el sistema, todo el organismo. El sistema nervioso te lo afecta también, y puede haber secuelas permanentes y secuelas o problemas que pueden aparecer después, tardías. Eso es lo que se está viendo, problemas en el sistema nervioso central de aparición tardía por COVID. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarse, hay que seguir utilizando el cubrebocas. Afortunadamente yo ya vivo a la mayoría de la población con cubreboca,
Y pues a pesar de eso, como tú bien dijiste, esto no es un rebote. El COVID aquí ha estado, pero sí está aumentando un poco más la incidencia de pacientes enfermos con coronavirus. Los hospitales se están volviendo a llenar, ya el Seguro Social, hasta donde sé, ya tiene casi llena la terapia intensiva, la general, no sé cómo ande, pero el hospital militar también tiene varios pacientes ahí ya con COVID. Está aumentando esto otra vez, así es de que hay que cuidar. Y eso de que el virus pueda disminuir ahora sí que su virulencia, pues no sabemos, ¿no? Si se ha debilitado o no, porque pues sigue habiendo muertos todos los días. Aquí hay dos cosas. El virus está mutando, ¿no? Cada vez todos los virus tienden a mutar, sobre todo el coronavirus. Hay algunos que son más estables, ¿no? Son las de la hepatitis A, de la hepatitis B, no la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es muy inestable. Por eso, a pesar de muchísimos años, no hay vacuna todavía. El coronavirus todavía es un virus que se está estudiando, pero son virus muy inestables. Entonces, ya se está viendo que cada 3 o 4 meses ya están reportados recontagios en una misma persona. Ahorita ya hay contabilizados pacientes que han tenido la enfermedad 3 veces consecutivas. Fíjate, por ejemplo, el más reconocido experto en temas virtuales y de computación en América Latina, que lo conocemos, Sergio José Gutiérrez, lo pensé imposible, pero me pasó. Me he mandado este recado. Me volvió a dar COVID-19, ahora con más síntomas. Ahora sí dejaré de viajar hasta que llegue la vacuna. Igual el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, pues le dio COVID y le volvió a dar COVID. O sea, eso de que se logre la inmunidad, pues parece que este virus tan raro, que es un virus de gripe, es correcto, no es de influenza, como la influenza, nada más que este coronavirus es pues diferente y es sumamente pues agresivo, ¿no? Muy agresivo. Sí es un virus que aparentemente te deja una inmunidad de 3 a 4 meses, nada más. De ahí, enseguida de eso, hay que volverse a cuidar porque te puedes reinfectar. Entonces, ahora, el pulmón, si tienes un daño en la primera infección y no te lo cuidases o te dejó una secuela importante, pues para la próxima reinfección ya tienes menos reserva pulmonar. Entonces, pues, si nos vamos a estar enfermando así 2 veces por año, o cada año inclusive, o cada 2 años, pues cada vez el pulmón se va a ir afectando más. Entonces, por eso, muy importante, una vez que se padezca la enfermedad, hay que atenderse, acudir con un neumólogo para que dé tratamiento para recuperar el pulmón perdido durante el proceso inflamatorio del COVID. Oye, César, y bueno, con esto que nos dijiste de que se elevan la presión, los niveles de glucosa, esto entonces sí tiene que ver la letalidad y las secuelas pues con la obesidad, ¿no? Sí, obviamente los pacientes obesos, pues parte de las comorbilidades o las enfermedades asociadas a la obesidad pues, es la diabetes y es la hipertensión arterial, ¿no? Elevación de los ácidos grasos libres como es el colesterol y los triglicéridos, y todo eso va en contra del sistema inmunológico. Entonces, si un paciente obeso obviamente tiene el sistema inmunológico más deprimido que una persona pues que es sana, ¿no? Entonces, son pacientes más lábiles o que se pueden ver más afectados con la infección de coronavirus. Y eso es lo que está pasando, que pacientes muy jóvenes, obesos, hipertensos, diabéticos, se están muriendo, ¿verdad? A causa de la obesidad. Oye, César, ¿y tú en estas circunstancias, porque sabemos que tú eres un experto en estas operaciones de manga, se llama, ¿no? Sí, estamos ahorita muy enfocados. Es manga, sí se le llama. De mangas gástricas. ¿Por qué? ¿Por qué manga? Sí, manga. Bueno, es que en inglés la manga gástrica es un procedimiento que nació
como en una cirugía bariátrica que tenía 2 pasos. El primer paso era el gastric sleeve, en inglés, que es manga gástrica, y posteriormente se hacía un switch duodenal. Pero vieron que haciendo el primer paso a los pacientes les iba muy bien, bajaban mucho de peso y lograban controlar su obesidad. Entonces, por eso se popularizó mucho el primer paso de un switch duodenal, que es el gastric sleeve, en inglés manga gástrica. Es por eso que se llama en español manga. Oye, ¿verdad? ¿Y es cierto que con esa operación algunas personas que tienen diabetes o hipertensión bajan sus niveles a niveles normales de la glucosa? Es correcto. Yo tengo muchos pacientes que ingresan con comorbilidades muy descompensadas, como es la diabetes y la hipertensión arterial. He tenido pacientes que utilizan insulina, inyección intermedia, y además utilizan medicación oral para el control de la glucosa. Y una vez que los operamos, les damos un tratamiento con un equipo multidisciplinario que es psicólogo, nutriólogo y un médico coordinador que está al pendiente del paciente. Una vez que se desinflame el cuerpo, entonces los procesos metabólicos se restablecen, y ha habido pacientes que dejan de aplicarse insulina e inclusive dejan de tomar hipoglucemiantes orales, pero recalcando algo que es muy importante: la diabetes no se cura, se controla, al igual que la obesidad. Aunque bajemos un paciente de peso y lo llevemos a su peso ideal, hay que tomar en cuenta que esta es una enfermedad crónica que se está controlando, que el paciente, si no se cuida, puede volver a engordar. O sea, si vuelves a comer como antes, dices, bueno, pues ya adelgacé y vámonos. Y es correcto. Yo siempre les digo, a todos mis pacientes deben de tener en su teléfono celular la aplicación de IMC, que es el índice de masa corporal. Y les digo, lo van a tener todos los días que estén vivos, que vivan los próximos 100 años que vivan. Les digo, tienen que tener esa aplicación, es la más importante. En el celular tenemos muchas aplicaciones que no sirven para nada, pero esta sí, es la que los va a mantener bajo un control de salud. Y esa aplicación pues tiene en verde el rango del peso ideal. Y siempre les digo, en el verde, ahí deben de estar toda su vida después de haber sido operados de una manga gástrica. El IMC o índice de masa corporal, para quien nos está viendo, si usted se mete al internet, a su computadora y le pone índice de masa corporal, le va a salir la tablita y le pone los datos, que es peso y altura, algo así. Y estatura. Si el peso y la estatura, y eso les va a dar le va a dar un nivel y le va a decir si está usted normal, si tiene sobrepeso o si tiene obesidad mórbida. O sea, eso le da ahí la tablita. Así es. Es el peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces esa tablita es muy importante, y el resultado son los kilos de peso por metro cuadrado de superficie corporal, que es la manera más correcta de medir la obesidad o el peso de las personas. Con el IMC, más que kilos, peso tantos kilos, no cuántos debo perder, cuántos debo ganar. No, váyanse al índice de masa corporal y ahí se les va a dar exactamente. O sea que los gorditos tenemos más posibilidad de pasar las más duras quemaduras con el COVID, César. Es correcto, sí, inmunológicamente están más deprimidos y les puede pegar más fuerte, sobre todo si tienen comorbilidades, enfermedades asociadas a la obesidad. Hay un caso que son raros, que son los obesos metabólicamente sanos. Sí hay obesos metabólicamente sanos. Que dice que tengo la presión bien y que no tengo azúcar y que fui al doctor y que mira, aunque pese 110 kilos estoy muy bien. Está bien, eso es raro, pero sí existe, ¿no? Y hasta lo presumen, no, yo estoy muy bien de todo, ¿no? Ok, pero hay que confiarse. De todas maneras, se están destruyendo otras partes del cuerpo, como son las articulaciones, ¿no? Y no están exentos de más tarde tener las enfermedades asociadas. César, pues muchísimas gracias. Sabemos que tienes tu cirugía y gracias por tu tiempo. Ojalá que la semana que entra podamos platicar de otra forma que, digo, yo sé que tú no eres egoísta, que a lo mejor no sé si lo recomiendes o no, pero que fue producto de un premio Nobel de Medicina en 2016. Creo que ya no le convino. Era la autofagia. Pero bueno, vamos a platicar con César de esto, Susano. Ahí comunícate con él la semana que entra.
Estuvo muy bien la entrevista sin ningún problema, pero bueno, ya sabe que en estos tiempos esto del internet pues se le va a todo mundo, hasta a los grandes conductores nacionales les falla este asunto del internet. Bueno, ya escuchó usted al doctor César Elenes lo importancia de mantener el peso. Yo por ahí tengo un libro que hace mucho regalamos, Susano, regalamos muchos, pero lo voy a buscar. ¿Adelgazar? Si usted quiere adelgazar, si lo encuentro y si a alguien le interesa, pues con mucho gusto. Nada más tengo uno. Te había comprado varios para regalar. A ver, búscalo, es un libro negro que está por ahí. Bueno, ese es un libro cubano. Usted sabe que los cubanos están muy adelantados en algunos campos de la medicina. Bueno, hoy el presidente, hay un pleito que traen con esta empresa Iberdrola. Esta empresa española tiene incluso aquí instalada en Ensenada una planta de ciclo combinado de gas natural. Fue una inversión que inauguró por ahí Kiko Vega en el 2017. Es una gran compañía mundial generadora de energías limpias, Iberdrola. Y hay unos señalamientos del presidente de la República de que se benefició, lo ha dicho en varias mañaneras, en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que la beneficiaron para perjudicar, para acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Esta empresa, pues más o menos genera en el país cerca de 9,000 megas. Son 20 plantas parecidas a las que hay aquí afuera saliendo de Mexicali a Tijuana, o la que está allá en Ensenada. Está en varias partes del país y anunciaron hace 2 años que invertirían 2.800 millones entre 2018 y 2022 para generar el 20% de la energía eléctrica del país. Eso llevó al presidente a decirles que eran un monopolio. Y hoy en la mañana se aventó, me acordé yo del manifiesto, Susano, del comunista, que decía el comunista, no sabía qué era el manifiesto, pero decía que Marx dijo, no sé qué, que no es más, el gobierno no es más que una junta de gerentes que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Algo así. Es lo que dice en el manifiesto, la primera parte del manifiesto comunista, que también por ahí debe estar. Pero bueno, hoy el presidente retoma prácticamente esto del manifiesto comunista de Marx y Engels y dice, bueno, lo retoma porque, entre otras cosas, dice, para no ser tan tajante, los únicos negocios a los que se debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, no a los privados. El gobierno no es un comité al servicio de los grupos privados. De ahí lo que decía Susano, la secretaria de Economía, en uno de los encuentros que tuvo con el presidente, no quiere a los empresarios. Y como ha dicho él, los empresarios y las empresas que se rasquen con sus uñas. Los empresarios, si quiebran, pues paguen lo de sus ganancias. Pero quizás aquí el presidente lo que no vea es que, como dijo Mújica, lo dijo, se lo pasamos aquí antier, pues ¿cómo voy a matar yo a la empresa si es la que da pan? Pues de las ganancias sale la inversión. ¿Quién va a invertir en energía eléctrica en el país? Si CFE está limitada, si tantos problemas tienen Petróleos Mexicanos. Son empresas, Petróleos Mexicanos, pues es una empresa prácticamente quebrada, en quiebra. Lanzarle dinero para allá, pues aquí lo que se requiere es empleo. Y como dijo Mujica, el capitalismo es como la sífilis. La primera se previene, el segundo no, somos hijos del capitalismo. La ganancia, esa de la que habla Smith en La riqueza de las naciones,
que dice pues la ganancia, ese egoísmo, hace que, bueno, lo escribió en 1800 y pico, en 1870, hace que el zapatero, que el empresario pues tenga utilidad, cubra lo de su familia e invierta para generar más riqueza, para generar empleos. ¿Cuál es la otra salida pues para el empleo? El Estado no puede dar empleo para todos. Y para lo que dice también Pepe Mujica, pues si estos no generan riqueza, pues yo a quién le cobro para luego repartir. O sea, el dinero no se hace solo, como la maquinita que hacía Echeverría, que provocó aquellas crisis del último presidente de la Revolución, López Portillo. Entonces lo que dice aquí, ya dijo la empresa, bueno, si no quieren que invierta, en México no invertimos. Finalmente, presentaron ayer su estado, los estados de la compañía, los balances. La inversión en México es mínima, pero no es tan mínima. Imagínense 2.800 millones más todo lo que tiene invertido en sus 20 plantas. Es decir, si no quieren que invertamos, no le metemos dinero. A mí me parece un gravísimo error. Porque, pues imagínense aquí cuántas empresas tenemos, pues nacionales, cuántas locales tenemos. Las contamos con las manos, las grandes. La papelera San Francisco de Mario García, la Saori, que la traen en jaque el gobierno de Bonilla, empresas grandes locales, los demás son parques industriales, pues ¿cuál se le ocurre? Y las demás pues son transnacionales. Kenworth era una empresa con la mayoría de capital nacional, pero pues ahora es una empresa totalmente norteamericana. Pues Coca-Cola, no tenemos casi ni empresas. Pues piénselo usted. Entonces requiere la inversión extranjera, la inversión para generar empleo. No podemos decirle no a la inversión de fuera porque el país, pues somos un país todavía casi del tercer mundo. Y decirle a estas empresas de energías limpias, no inviertas porque compites con la Comisión Federal de Electricidad, como si las tarifas estuvieran tan baratas. Pues lo que se requieren son energías limpias en el mundo. Lo ha dicho el propio Porfirio Muñoz Ledo, no lo he dicho yo. La produzca quien la produzca, la genere quien la genere. Pero bueno, son formas de pensar y esto es lo que comentó hoy precisamente en la mañana, que me llamó mucho la atención el presidente. A nosotros no nos interesan los negocios privados. Muy jugosos los funcionarios del gobierno, pero llega tanto el arreglo, la asociación entre particulares y funcionarios, que en esta empresa trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos. La secretaria de Energía del Gobierno de México pasó a ser funcionaria de Iberdrola, pero ya en el extremo del descaro, el expresidente Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola. Entonces, yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues no estén conformes. Pero nosotros no vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público. Tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación. A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos.
o para no ser tan tajante. Los únicos negocios a los que se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, de empresas. El gobierno está al servicio del pueblo, de todos los mexicanos. Entonces, ellos... Pues sí, nada más que dentro de los mexicanos, pues también están pues los empresarios, los pequeños empresarios, el que tiene una tiendita, el que tiene, y no tiendita de droga, porque esos pues parece que son buenos negocios, ¿no? Una tienda de abarrotes, esos también son mexicanos y son los que generan empleos. En un país capitalista, el gobierno, por eso es administración pública capitalista, la administración es la coordinación de toda la cuestión económica para que funcione el sistema capitalista. En el socialismo, pues sí, es lo público, es lo único que puede haber. Y le digo que es un modelo pues que ha fracasado. ¿Qué más socialista que José Mujica, que Pepe Mujica, guerrillero era que los Tapumaros, se me va el nombre, Tucumaro, pues ha dicho que somos somos hijos del capitalismo, que pues, el capitalismo es necesario para que genere empleo, para que genere riqueza, que no puede generar el gobierno. El gobierno no puede hacer todo eso en un sistema capitalista. Y en los sistemas socialistas como Cuba, la cual he visitado en algunas ocasiones por invitación de mis amigos de la Feria del Libro, pues tampoco ha funcionado bien ese modelo. La última vez que estuve por allá hace 2 años fui precisamente con Fede Díaz y su esposa, con Norma. Pues tiene muchas ventajas, pero también muchas limitaciones que a muchos de los que andan con eso del socialismo no les van a gustar nadita. Por eso dijo Pepe Mujica, nos gustan mucho las mieles del capitalismo. Mire, encontré el libro, está nuevo. Si usted quiere adelgazar, Jorge Daniel García Salman, es un libro cubano precisamente. Y pues a la primera persona que le marque a Susano Campoamor al 686-119-1977, pues con mucho gusto se lo regalo si usted quiere adelgazar. Si no quiere adelgazar, pues para qué lo quiere. 686-119-1977. Repito, 686-119-1977. Bueno, también hoy voy a ir un poquito. Estuvimos en un momento donde asomó la cabeza el lobo con esto del Tratado de Libre Comercio. A mí me preocupó porque escuché yo en la mañana comentarios de que por qué México, si da tal cantidad de agua, recibe 3 veces más. En efecto, México recibe 3 veces más agua de la que nosotros entregamos a los Estados Unidos. Y eso es porque pues esa agua llega por el río Colorado. El tratado fue muy favorable para México. Se firmó en 1944, en la guerra. Ese tratado, pues lo que trata es, debe haber, del río que compartimos, de los ríos que compartimos, entre otros, es el río Bravo, tiene que ver con el Conchos, pero el río Bravo, de esa agua, ¿cuánta me toca a mí y cuánta te toca a ti? Entonces, en 5 años se establecieron periodos, tú me tienes que entregar tanta agua. Y en ese 44, acuerdan en el tratado de 1944 construir 2 presas internacionales. Una es la presa de la Amistad y otra es la presa Falcón. Entonces de ahí se iba a repartir agua. Están las otras presas, como es la en disputa, que es la Boquilla. Esa actualmente es la que más agua tiene 1.200 millones de metros cúbicos. Lo que se tenía que entregar de ahí a Estados Unidos eran como 200 millones de metros cúbicos,
que dice el presidente que se han evaporado, lo cual no le falta razón, se debieron haber entregado. Pero por la cuestión política de grilla, de mitote que está ahí en Chihuahua, pues el gobernador, bandido Reyes Baeza y otros, pues se subieron ahí a decir, no, pues no les entregamos el agua. Lo mismo que aquí, es manejar el agua como bandera política, sin pensar. Entonces, ¿qué decían en México? Bueno, si entrega tanta agua, pues que las entreguen de donde le están entregando más. ¿Y dónde es eso? Baja California. Ese era el gran riesgo de estos movimientos que se dieron allá, irresponsables, tontos, estúpidos, del agua. Y de quienes quieren revisar, y otra vez es otra estupidez, el tratado. Un tratado beneficioso para México, de esa fecha, de la guerra, del 1944. Esa presa de la amistad la inauguraron Nixon y Díaz Ordaz en 1969. Y está la otra presa internacional. Entonces, a lo que acordaron, ya que pues en Chihuahua se armó allá el mitote, es el agua que queda, que es mínima, que están en esas dos presas, entregársela a los Estados Unidos, que le corresponde, es parte del agua que le corresponde. Y eso es lo que se acuerda. Mañana vamos a abundar este tema sobre esto del agua, porque yo creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Está el boletín ya de prensa de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, tanto de Estados Unidos como de México, y firmaron un acta que es el acta 325. Y el acta 325, que aquí la tengo, le digo, la comentaremos mañana. Esta acta, pues lo que se acuerda con ella es que se entregue el agua de esas presas, y que si se... ¿Por qué? Porque ya van 2 periodos que México incumple. Son periodos de 5 años en los que se tiene que entregar un volumen de 1,000 y pico de millones de metros cúbicos. Nosotros somos nuestra parte, pero tenemos que entregar la otra parte. Para ahí es un río compartido, que es el río Bravo, frontera. Aquí nosotros, por ejemplo, en el río Colorado, no aportamos nada al río Colorado. El río Colorado, pues, se abastece de las montañas rocosas allá en Estados Unidos. Pero México aquí es un beneficiario del agua de un río que corre al mar. Que ellos tienen todos los elementos y todos los torniquetes que han ido aplicando para frenarlo, para que no se venga el agua únicamente que está establecida ya en el tratado con el crecimiento de varias ciudades, Las Vegas, California, donde hay un gran acueducto que le vamos a platicar de él, a ver si mañana tenemos tiempo. Entonces, pues afortunadamente el término, el plazo fatal era el sábado 24 de octubre del 2020 para cumplir con esto, o sea, pasado mañana. Y hay ya, pues afortunadamente, un acuerdo. La entrega del agua, sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua y de otros actores, y se tuvo que recurrir para cumplir a disponer de agua que se asegura para el consumo humano, con el compromiso del gobierno estadounidense de que si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla, y que si tenemos una situación de sequía severa, también nos van a auxiliar. Por eso mi agradecimiento. Y este joven, que era del vocero Susano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se convirtió
en el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, el Comecacahuates, no sé si se le conoció como el Comecacahuates, en una reunión allá en Estados Unidos estaba flaquillo, pues entrándole a los cacahuates, pues explicó lo que pasó. Dijo que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues no tenía palabra. Eso es lo que dijo. El artículo 25 del tratado establece que los acuerdos entre los dos países se denominan actas. A la fecha se habían firmado 324 actas, entre ellas dos que es importante retomar. La 234, que es lo que decía la doctora, no nos podemos atrasar 2 ciclos consecutivos, eso se acordó en 1968, y el acta 308 en la que se acordó el intercambio de información hidrológica entre los dos países. El acta 325, que se estuvo negociando en las últimas semanas con el gobierno de Estados Unidos, va a permitir, como decía, cerrar exitosamente el ciclo y garantizar, esto es muy importante, como lo decía el señor presidente y la doctora Jiménez, el agua para uso público urbano de estas ciudades en el norte del país. Tuvimos que construir confianza para llegar a este punto, pero muy importante también hacer una gestión interna del agua que permitiera cumplir con nuestras obligaciones sin poner en riesgo el abasto de las ciudades, y obviamente se tuvo que hacer una serie de trasvases para reducir el volumen pendiente de entrega. Si vamos a la siguiente. El acta 325 va a utilizar aguas de propiedad mexicana, como decía, 131 millones de metros cúbicos, y va a dejar cerca de 87 millones de metros cúbicos de almacenamiento mexicano para nuestras ciudades. Pero además, muy importante, Estados Unidos aceptó una cláusula que era para nosotros muy importante, de que va a cooperar con México por razones humanitarias en caso de que hubiera una sequía extrema o alguna otra emergencia, permitiéndonos usar volúmenes estadounidenses si esto ocurriera. O sea, se van a quedar con 87 millones de metros cúbicos para las ciudades. Para que tenga usted una idea, hacia Tijuana y a la zona costa se mandan más o menos alrededor de 300 millones de metros cúbicos por los acueductos. Y bueno, vivimos en una zona árida, ¿no? Toda esta zona del norte del país. Lo que se recibe aquí pues son 1.853 millones de metros cúbicos. Ahí son 87 millones de metros cúbicos. Y como Chihuahua, le digo que tiene la presa de la Boquilla, más de 1.000 millones, pues no quiso soltar el agua. Y pues la ha agarrado el presidente en contra del gobernador Corral, y sí, fue una acción totalmente pues irresponsable. Y lo que se señala ahí, en caso de una emergencia, por una cuestión humanitaria, pues Estados Unidos va a cooperar. Si es que no llueve en estos días, ojalá que sí, en todo el norte, noreste de México, para que se llenen pues allá las presas. El tema del agua es un tema que pues yo lo invito a usted a que lo estudie, a que lo conozca, sobre todo nosotros que vivimos aquí de un río que viene de los Estados Unidos y que pues se interna aquí a nuestro territorio, que en los años 40 pues había agua en abundancia, era todavía un río navegable en esta zona del valle, el río Colorado. Lamentablemente pues las necesidades de agua de una población creciente pues han hecho que nos llegue lo mínimo, lo que establece el tratado, que es muchísima agua, y por eso pues no deberíamos de desperdiciarla en el valle. Fíjense, ellos van a dejar una reserva de 87 millones de metros cúbicos. En el agua, en el Valle de Mexicali, entre que se evapora y se pierde, son estimaciones oficiales, son 400 millones de metros cúbicos, más de 4 veces lo que van a dejar para 13 ciudades de allá. Y bueno, por ejemplo, Mexicali pues requiere alrededor de 90 y tantos millones de metros cúbicos al año.
ahí se van a dejar 87 para 13 ciudades. El tema del agua yo creo que deberíamos todos estudiarlos. Es difícil toda la terminología de las actas, porque es medio enredosón, pero sí por lo menos entender esas proporciones de lo del agua. Repito, quedan 87 millones para abastecer la necesidad de todas esas ciudades abajo de lo que es Ciudad Acuña, que es donde está la presa de la Amistad. Aquí tenemos nosotros en desperdicio en el valle más de 400 millones de metros cúbicos, por sistemas de riego ineficientes, por los canales, por lo que usted quiera, y porque aquí el agua pues es barata, cuesta menos de un penny, 1000 litros, ¿no? De agua agrícola. Susano, es hora casi de irnos. Bueno, escríbanle a Susano si alguien quiere el libro. Yo creo que nadie quiere adelgazar, pero si alguien quiere adelgazar, aquí está, que te manden un correo. Tenemos varios comentarios, Antonio. Por aquí nos dice el profe Enrique Parra, un fuerte abrazo, Lic Magaña, éxito. Un saludo a mi querido profe Parra, allá a Tijuana. Profe, ¿no ha sido allá a Caponeta y Ruiz a traer esos camarones de allá de Estero que trae el profe Parra? Son de primera, Susano. Así es. Daniel Villarreal nos dice, en Baja California tendrán su derrota total para el 2021, dice Daniel. Eduardo Villegas, no somos gordos, somos bien comidos, dice. Sí, está bien, Eduardo, correcto. Aida González, buenas tardes, licenciado Magaña, mucho éxito, saludos. Mi querida Aida, extraordinaria amiga, sindicalista. Un saludo, Aida, con cariño. Así es. Lourdes de Bonilla también, que siempre nos sigue. Saludos, Antonio y Susano, buen día, cuídense. Mi querida Lourdes, por aquí tengo el libro que escribió tu hijo sobre los cucapás, ahí lo guardamos con cariño. Sí, Karina Valenzuela Yáñez, que siempre también. Mi querida Karina. De costumbre, saludos, excelente jueves, nos dice. María Rosario Martínez, un cariñoso saludo, Antonio. Saludos para María Rosario. Marisela Guzmán. Marisela Guzmán también le manda saludos. Marisela, saludos. Así es. Miguel Beltrán Sánchez, saludos también. Miguel. El maestro Luis Humberto Mendoza Garcilaso, dice, en una zona desértica, ¿qué se requiere? Alejandra Aranda. Un saludo al maestro Mendoza del CICESA. Gracias, maestro, por la entrevista del pasado sábado, muy comentada por el temblor de Loma Prieta de 1989, del 17 de octubre, de la serie mundial. Así es, el terremoto de la serie de la Bahía, ¿verdad? ¿Qué era? Era la guerra de la Bahía, pero se conoció como la serie del terremoto. Así es, por el terremoto aquel. Así es que, por cierto, ya está la serie mundial de este año. Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles. Ya es. Sí, ya ¿Cómo van? Van 1-1. 1-1. Ayer ganó Tampa el segundo juego. Ayer estuvimos viendo el juego ahí, Susano. Hoy, pues no sé si ver el debate de Trump, de este gritón, o ver el juego. Yo creo que mejor vamos el juego. Sí, va a estar más divertido. Bueno, no sé si más divertido, pero sí va a estar. Ya el que gane hoy va a 2 y van de 3 de 5, ¿verdad? No, a 4, el que gane 4 de 7. ¿Ah, sí? Sí, 4 de 7. La otra, las divisionales sí eran 3 de 5, así es. 3 de 5, 4 de 7, bueno, muy bien. Sí, Alejandra Aranda y Alejandra Quintero Corrales también le mandan. Mi querida saludos. Alejandra, un saludo allá hasta San Felipe. Así es, y a la maestra Alejandra Aranda aquí de jubilados. Jubilados y pensionados, que para la semana que entra, Alejandra, nos dicen ahí de lista que llegan las vacunas. Nos dijo nuestra amiga Sandra, la jefa de enfermeras. Un abrazo a mi querida Sandra, Susano. Así es, también manda saludos Gabriel Wilson, que también nos sigue muy seguido, y también Ceci Gaitán, saludos. Saludos a Tijuana, Ceci, aquí están las perritas que no te existe llevar. Gustavo Alfonso Jiménez, buenas tardes, señor Magaña, saludos a todos los que ven el programa, dice. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Fernanda Ayala, que también siempre Fernanda, nos sintoniza. Muy bonito nombre. Aquí siguiéndolo nos dice, hola, saludos. Por acá también, Tomás Mora, hola, Toño, saludos. Saludos, Tomás, un abrazo cariñoso. Así es. Yuselvi Melín dice, excelente programa el de hoy. Gracias, Yuselvi. Así es, un saludo para ella. Paloma León nos dice, porque aquí se siembra todo lo que se comen allá. Dice Paloma. Pues no creas, mi querida Paloma, ya también vieras cuántas cosas se siembran.
Un saludo, Paloma. Así es. Claudia Olmedo Sánchez le manda saludos al señor Magaña. Saludas, Claudia, con afecto. Susana. Listo, ya. ¿Dónde vamos a ir a comer hoy, todos Susana? los saludos que tenemos. Vamos a ir con el Simon. Con Simon ahí al saque. No. Al rincón. No, con el Tommy. Aquí al Instituto Municipal de Acceso a la... ¿A qué? A la información. Unidad Municipal de Acceso a la Información, al UMAI. Al UMAI. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Y aquí lo esperamos mañana viernes. Si alguien de los que nos escribió les interesa el libro, yo se lo entrego ahí al Susano. Mándenle un mensaje y la verdad vale la pena, si lo quiere usted leer. La semana que entra vamos a hablar con el doctor César Elenes de otro tema que tiene que ver con esto del metabolismo. Susano, hora de irnos. Así es, pero aquí los esperamos mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias, gracias esta mañana. Vámonos. Vamos.